Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Estamos aquí de nuevo, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, buenos días, buena ciencia. Hola, ¿qué tal, Ángel? Saludo a todos los oyentes. Y aquí en Madrid, pues Ángel Rodríguez Lozano. Vamos a hablar esta semana de dos temas, como es habitual. Voy a empezar yo hablando del Premio Nobel de Física 2025, que ha sido concedido a tres físicos, John Clarke, Michel Debouret, no sé si se pronuncia así, Debouret, es francés, y John Martinis, por el descubrimiento de la tunelización mecánica cuántica macroscópica y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico. Y que nadie salga corriendo. Lo voy a intentar explicar para que se pueda entender. Nos vamos a meter en el túnel. ¿Y tú, Jorge, de qué vas a hablar? Pues yo voy a hablar de una especie animal que también vive en túneles, que es la rata topo, de la que se ha encontrado que tiene, bueno, hay que decir que es una rata con una enorme longevidad. O sea, un animal que tiene una longevidad como 10 veces, más de 10 veces la de sus especies relacionadas, ¿no? Es decir, la rata o el ratón viven como 2 años, 2 años y medio, y este animal puede vivir 37, 40 años. Entonces, claro, han estudiado cuál es la razón o cuáles son las razones y han encontrado en una variante de un gen que vamos a explicar que puede tener mucho que ver con la longevidad porque mantiene la información en el ADN intacta. Y esa información es la necesaria para que las células funcionen y no envejezcan. Así que luego lo contamos. Promete ser interesante A ver, también. vamos a tu túnel primero y luego ya nos metemos en el túnel de la rata topo. Bueno, pues vamos allá. El Premio Nobel de Física de 2025, ya lo he dicho, se ha concedido a tres investigadores. Están en Estados Unidos, en la Universidad de California, en la Universidad de Yale, incluido el francés. Están muy contentos en Francia, pero lleva a este hombre en Estados Unidos toda Hemos la dicho vida. los nombres: John Clarke, Michel Debouret y John Martinis. Y no sé si repetir la frase porque tampoco quiero que salga corriendo. Pero en fin, lo que realmente han consiguieron estas personas, estamos hablando de investigaciones de los años 80, fue construir un circuito eléctrico que tenía comportamientos cuánticos, es decir, que se comportaba como se comporta la naturaleza cuando estudiamos las partículas más diminutas. Cuando hablamos de electrones, cuando hablamos de átomos, cuando hablamos de radiaciones, entonces eso me llevaría a explicar un poco qué diferencia hay entre la mecánica cuántica, que es la que explica los comportamientos cuánticos de la naturaleza, y la mecánica clásica, que es la que nos envuelve a nosotros. Nosotros estamos en un mundo clásico. Nosotros, pues cuando nos movemos, primero la energía parece que fluye de forma continua, es decir, que nosotros podemos crear energía y subiéndola paso a paso de forma continua sin saltos, cosa que en la mecánica cuántica no ocurre. En la mecánica cuántica la energía está cuantizada, es decir, hay ciertos niveles de energía que son los válidos y los intermedios no son válidos, no existen. Por lo tanto, esto es una gran diferencia que existe entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Esto de que la energía está cuantizada viene ya del año 1900 con Max Planck, que comprobó que cuando se calienta un cuerpo, ese cuerpo emite energía y esa energía se transmite en forma de cuantos. Claro, en aquellos momentos eran unos momentos en los que la mecánica clásica lo dominaba todo, parecía que comprendíamos el mundo a la perfección. Bueno, sí, creo que a este hombre, a Max Planck, fue al que le dijeron, su profesor le dijo, él quería estudiar física.
Pero le dijo a su profesor que no estudiaba física, que estaba ya todo estudiado Efectivamente. y que no hacía, en fin, la física ya eran solamente como anotaciones al margen, ¿no? Esto estaba ya completado y ya se sabía todo de la física. Y bueno, el hombre no hizo caso a su profesor. Menos mal. Uno de los consejos que no siguió de su profesor y continuó estudiando física y fíjate, descubrió todo esto de la mecánica cuántica, ¿no? O sea, qué cosas. Pues ese fue el gran descubrimiento de Planck, ¿no? Que la energía se transmite en cuantos de energía. Hay una cantidad mínima por debajo de la cual no se puede transmitir la energía y luego se transmite en múltiplos de esa cantidad mínima, ¿no? También otro científico que todo el mundo conoce, que es Albert Einstein, aplicó ese concepto precisamente para explicar el efecto fotoeléctrico por el que recibió el premio Nobel y no por su teoría general de la relatividad, que fue su gran aportación a la ciencia. Más adelante vino otro gran físico, que es Louis de Broglie, que lo que hizo fue ampliar el concepto de cuánto, ¿no? Porque ya que se defendía, gracias a Planck, que la energía está cuantificada, es decir, tomemos por ejemplo la luz. La luz es una forma de energía, la luz se sabía desde hace tiempo que se comporta como una onda, porque da fenómenos de interferencia, es decir, hay fenómenos típicos de las ondas en la luz, y gracias a Planck se supo que la luz estaba también cuantificada. De hecho, el fotón es el cuanto de luz, es decir, se comporta como si fueran partículas, ¿no? Pues de Broglie lo amplió y dijo, las partículas, por ejemplo, los electrones, se comportan también como ondas. Por esa razón se habla de la dualidad onda-partícula. Es decir, tiene las dos naturalezas. El caso es que, bueno, no voy a extenderme en lo que es la historia, pero bueno, al final todo eso quedó formalizado con una ecuación, con un señor que se llama Schrödinger, y que es la ecuación que lleva su nombre y que martiriza a todos los estudiantes de física que estudiamos en su momento Desde luego. cuántica. Incluso los que no son de física. Pero Schrödinger también puso un ejemplo que es famosísimo, que es el famoso gato de Schrödinger, ¿no? En el que realmente él puso ese ejemplo para que seamos conscientes de cuán diferente es la mecánica clásica de la mecánica cuántica, ¿no? No pretendía con eso explicar la mecánica cuántica, sino lo que quería es que todo el mundo se diera cuenta de lo diferente que es un mundo y otro, ¿no? Porque es un gato encerrado en una caja aislada, por supuesto, donde junto al gato se tiene un emisor de radiación de partículas radiactivas, o sea, un material que se va desintegrando y que va emitiendo partículas, que es un efecto totalmente cuántico, es decir, que nunca se sabe cuándo va a soltar una partícula alfa, por ejemplo, no se sabe cuándo va a salir, es un problema que resuelve la estadística, pero no se sabe exactamente un átomo cuándo se va a desintegrar. Ese átomo provocaba que se soltara un veneno y en ese caso el dichoso pobrecito gato moría, ¿no? Schrödinger decía, la mecánica clásica dice que el gato está o vivo o muerto, no hay otra opción. Pues la mecánica cuántica dice que entre esos dos estados hay un estado intermedio en el que el gato no está ni vivo ni muerto, sino que una cosa O está vivo y muerto a la o vez. está vivo y Sí, muerto a sí. la vez, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que decía, bueno, pues esto es lo que dice la gran diferencia que hay entre el mundo cuántico y el mundo clásico, ¿no? Bien, todo esto está muy bien, pero claro, si la mecánica cuántica se aplica a partículas diminutas, como muchos electrones, fotones, es decir, átomos. Estamos hablando de partículas muy pequeñas y no la podemos traer a la vida diaria, a la vida cotidiana. Entonces eran como dos. No la podemos utilizar, digamos, ¿no? Claro, No eran dos utilizar. mundos totalmente independientes, muy bonito, muy curioso, muy llamativo, porque no nos lo creemos la mayoría cuando nos cuentan que la mecánica cuántica va así, cuando nosotros estamos acostumbrados a un mundo en el que apretamos el acelerador del coche y el coche va acelerando de forma continua y no va dando saltitos, o tampoco nos movemos nosotros dando saltitos, no solo saltitos en los que uno levanta los pies, salta y cae al suelo, sino que entre medios no hay nada, o esto, o el suelo más adelante, que es más llamativo todavía. Así que había que buscar, o
lo que se propuso después fue que había ciertos fenómenos que podían permitir la construcción de un aparato que fuera un aparato, digamos, de dimensiones clásicas, es decir, que pudiéramos manejar, que fuera de un tamaño manejable, no ya un electrón que se mueve por ahí, que ya sabemos que el electrón se mueve, pero que realmente no sabemos ni cómo se mueve. Ahí había otro principio, que era el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que, bueno, de un electrón podemos saber su posición o podemos saber su velocidad, pero no ambas cosas a la vez. Es decir, el mundo clásico diría que yo me muevo a una velocidad y estoy aquí en un momento determinado, pero en el mundo cuántico no podemos determinar esos dos parámetros al mismo tiempo. Si fijamos la posición, no sabemos qué velocidad. Si fijamos la velocidad, no sabemos qué posición. Y entonces, por eso se habla de una nube. Cuando hablamos de que los electrones están alrededor de un átomo, decimos que está formando una nube, girando como si fuera una nube, pero es una nube de... Bueno, el orbital que se llama, ¿no? La zona de mayor probabilidad de que esté el electrón ahí. Claro, Pero ahí has mencionado la palabra clave, probabilidad. Es decir, nosotros no sabemos dónde está, sabemos dónde es probable que esté. Y eso quiere decir que estamos estudiando estadística, es decir, estamos teniendo un montón de información y de esa información lo que hacemos es medias y podemos calcular aproximadamente qué probabilidad existe de que algo se comporte así o así. Esa es la gran diferencia entre esos dos mundos. Entonces, ¿cómo construir un aparato que, siendo de un tamaño grande, que se pueda manejar, que se pueda implementar, que se pueda poner en un circuito, se comporte, sin embargo, como si fuera un átomo? Es decir, se comporte siguiendo las reglas de la mecánica cuántica. Y aquí es donde entran los tres galardonados con el premio Nobel, ¿no? Ellos se habían dado cuenta, bueno, ya existía, ya se había propuesto, y se había propuesto por un tal Josephson, que una de las, digamos, peculiaridades de la mecánica cuántica es que los objetos, aunque no tengan energía suficiente, en un momento determinado pueden atravesar una barrera, ¿no? El ejemplo que se pone clásico es una bolita dentro en un pozo que está oscilando, que imaginemos una montaña así, un valle, ¿no? De esa forma. Si la bolita no tiene energía suficiente, no puede superar la altura de la montaña y no puede pasar al valle siguiente. Entonces, la mecánica clásica dice que mientras no tenga energía, se queda ahí confinada y no se mueve. De ahí no va. Sin embargo, la mecánica cuántica dice que existe una probabilidad, aunque sea pequeña, de que esa bolita atraviese la montaña y aparezca en el otro lado. Volvemos a hablar de probabilidad. Entonces, esa probabilidad es la que nos dice que eso es posible, aunque la probabilidad sea pequeña. Es como que te toque la lotería, ¿no? Uno toca la lotería a ver si le toca el premio gordo, pero lo más probable es que no le toque. Pero existe una probabilidad pequeña de que te toque, y de hecho todas las semanas le toca a alguien. Es cuestión de jugar número de veces suficiente. efectivamente. Pero esa probabilidad depende un poco de la naturaleza de la partícula, del tamaño. Es decir, un electrón, por ejemplo, o un fotón, es más probable que puedan atravesar alguna barrera que bueno, no un electrón o un fotón, ¿no? Que un protón, por ejemplo, o que un núcleo de helio que tiene más masa. Es decir, cuanto más grande es la partícula, más improbable es que pueda desarrollarse esta mecánica cuántica, este efecto túnel. Supongo que sí, porque claro, el tamaño tiene que ver con que esto pueda ser así. Sí, por supuesto. En ese sentido podemos pensar de una manera, digamos, entre comillas, clásica. Cuanto más masa tenga la partícula, pues evidentemente más dificultad tendrá para cruzar una barrera. Es decir, una pelota más gorda tendría menos probabilidades de cruzar que una pelota más pequeña o más fina. Pongamos una pelota de tenis o una pelota de ping-pong. La anchura de la barrera que tiene que cruzar es otro factor. Es decir, si tenemos que atravesar una barrera muy ancha, la probabilidad disminuye, la probabilidad de que sea atravesado por una partícula disminuye. Es decir, que está dentro de la lógica que existan distintas probabilidades en función de las dificultades que tengamos a la hora de atravesar esa barrera. Y ahora vamos a ver lo que hicieron
los que han sido galardonados con este Premio Nobel de Física de 2025. Estas personas lo que hicieron es idear un circuito que estaba compuesto, en primer lugar, por un material, vamos a imaginarnos un sándwich, ¿no? Es un circuito eléctrico, es un sándwich en el que ponemos una capa que es un superconductor. O sea, el pan es un superconductor o el jamón. El pan es el superconductor y en medio el jamón, digamos, es un aislante. Sabemos que entre un conductor, un aislante y otro conductor no va a pasar la corriente eléctrica porque el aislante precisamente aísla, ¿no? Lógicamente, si aplicamos un voltaje muy alto, es decir, le comunicamos mucha energía a esos electrones que lleva el conductor, puede llegar a producirse una perforación y pasar corriente a través del aislante. Pero eso es una respuesta clásica. Es decir, es como si tuviéramos una pelota en el fondo de un valle y le comunicáramos energía suficiente para superar la cima de la montaña, y en ese caso pasarían al otro lado. Eso no es un tunelamiento cuántico, que es lo que se produce cuando hablamos pensando en la mecánica cuántica. Entonces, estamos hablando de un superconductor. ¿Por qué un superconductor? Porque un superconductor está gobernado precisamente por la mecánica cuántica. Es decir, tenemos un material que en condiciones normales, a temperatura normal, es un material normal. Existen superconductores de una serie de materiales que son compuestos químicos complejos, que utilizan además materias raras, pero que se comportan de una determinada manera. La superconductividad aparece cuando se baja mucho la temperatura de ese material. La resistencia disminuye, digamos, de ese material. No, la resistencia está ahí, se mantiene, pero hay un punto en el que al bajar la temperatura, en esa temperatura crítica, la resistencia desaparece. Exacto, sí. Y eso es precisamente lo que caracteriza a los materiales superconductores. Es decir, por encima de esa temperatura crítica se comportan como conductores normales, con resistencia. Tenemos una corriente eléctrica y se genera calor, hay pérdidas. En cambio, cuando bajamos de la temperatura crítica, la resistencia desaparece, la corriente eléctrica se transmite sin oposición ninguna, sin pérdida de energía, y ese es el estado superconductor. Eso es posible gracias a que existen unas partículas, los electrones, en un momento determinado, cuando las condiciones son adecuadas, se asocian por pares, le llaman pares de Cooper, y esos pares de electrones son los que son capaces de comportarse como partículas que se mueven sin perder energía. Porque los electrones, aunque tengan carga negativa, que en principio no les debería permitir asociarse de ninguna manera, cuando baja la temperatura, ahí sí que podemos esas parejas de Cooper, y eso es lo que permite la superconductividad. Bueno, pues estos señores construyeron esa especie de sándwich, que es un aparato eléctrico, ¿no? Le bajaron obviamente la temperatura, se empezaron a hacer estudios en función de cómo se bajaba la temperatura, y lo que trataban de ver es hasta qué punto entre esos dos superconductores se podía ver una transmisión de corriente, es decir, podía saltarse la barrera que imponía el aislante que había entre medias, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto se hacía a muy baja temperatura, es decir, cuando la energía de esas bolitas, la energía de esos materiales es muy baja, por lo tanto no existe posibilidad clásica de atravesar ese aislante. Claro. Tan solo los comportamientos cuánticos que se producen a esas temperaturas podrían lograrlo, ¿no? Existía esa probabilidad, aunque fuera pequeña, de atravesar la barrera. Y fueron bajando la temperatura, y en un momento determinado comprobaron que se producía ese paso de corriente entre un superconductor y otro. Pero claro, hay que hacer un experimento que esté aislado de tal manera que no haya ruidos externos, que la temperatura sea bajísima, que los materiales sean ideales. Es decir, las condiciones son de laboratorio muy unas condiciones muy duras. Necesitamos unos laboratorios muy buenos para poderlo hacer, muy exigentes. Bien, pues lo consiguieron medir
ese paso de corriente de un conductor a otro, y además comprobaron que ese paso de corriente, que esa transmisión de energía entre uno y otro, no fluía de forma continua, sino que se comportaba de manera cuántica, es decir, solo pasaba en determinados niveles de energía. Tenemos ahí la cuantización de la energía y por lo tanto es un efecto cuántico que se produce en un artilugio, digamos, clásico, de un tamaño clásico. Y ahí es donde está la aportación de estas personas, ¿no? Que consiguieron eso, y eso ya abre un camino totalmente nuevo, porque lo que hace es conectar el mundo clásico y el mundo cuántico, que estaban peleados hasta ese momento. Lo que hacen es que esos mundos no colisionen, sino que puedan coexistir de alguna manera y que se puedan observar esos efectos cuánticos con un aparato, en este caso un circuito eléctrico, que sin embargo tiene dimensiones clásicas. Se ha logrado así superar esa barrera infranqueable que existía entre lo clásico y lo cuántico. El experimento imaginario del gato, ¿no? De Schrödinger, que estaba conectando los dos mundos, pero que era un experimento imaginario. No han puesto gato, menos mal, han puesto un sándwich allí, pero con este experimento ya lo han hecho real, o sea, han llegado a conectar los dos mundos, ¿no? Estaban separados. Claro, y ahí es donde empieza ya un mundo nuevo, porque se pueden buscar aplicaciones. Bueno, aplicaciones de la mecánica cuántica tenemos muchísimo en la vida diaria. Pues parece que hablamos de mecánica cuántica y como si eso siguiera siendo un mundo aparte al nuestro. No, la mecánica cuántica se utiliza en los transistores que tenemos en todos los dispositivos móviles, ordenadores y demás. La mecánica cuántica es la que gobierna los láseres. Eso ya lo propuso Einstein en su momento, ¿no? Que en determinados momentos esos fotones pueden ser emitidos de forma coherente, y en esa coherencia es precisamente el láser. Los relojes atómicos funcionan a base de mecánica cuántica. El Sol mismo, las reacciones que se producen en el Sol, esa fusión de los átomos tienen que perforar. Y claro, estamos en la fusión nuclear, efectivamente. Nuclear, pues tiene que perforar. Es decir, bueno, y ya si vamos a un hospital, la resonancia magnética nuclear, los diodos, las células fotovoltaicas. Los LED también, quizás, LED también tienen que ver, ¿no? Los diodos emisores de luz, que son los LED. Sí, los LED. Y existe un microscopio, que es un microscopio de efecto túnel, que se basa precisamente en esos túneles de Josephson, y la computación cuántica. Y aquí entramos en otra, ahí es donde estamos. Y ahí es donde estamos en el límite. Ahí estamos en la computación cuántica. ¿Qué quiere decir? Para empezar, la computación clásica, es decir, los ordenadores que utilizamos todos los días, se basan en bits, es decir, en estados determinados que pueden ser positivo o negativo, 0 o 1, apagado o encendido, y con esas dos, digamos, letras de un alfabeto, construimos toda la parafernalia que permite hacer cálculos con ordenadores normales. En cambio, un ordenador cuántico no utiliza bits, es decir, no utiliza valores concretos que es 0 o 1, sino que utiliza un qubit. Y el qubit funciona de manera cuántica, es decir, tiene posiciones, es lo que pasaba con el gato de Schrödinger, tiene posiciones 0, 1 o un estado intermedio entre 0 y 1. Es decir, que simultáneamente, estadísticamente, tiene, como si dijéramos, parte del 0 y parte del 1. Así pues, tenemos una cantidad de estados muy superior, un alfabeto muchísimo más rico. Y con el ADN mismo, con el propio ADN, que no solo son 2 bases, sino que son 4, ¿no? Bueno, 5. O sea, el ADN también codifica información de una manera que es no binaria en sí misma. Sí. Por si esto fuera poco, esos qubits pueden entrelazarse entre sí. Es decir, que el estado de uno dependa instantáneamente del estado del otro cuando están entrelazados. Eso hace que puedan realizar operaciones, digamos, colectivas, que no trabajan aislados, sino en una especie de red, lo que da una potencia enorme de cálculo. Y por si esto fuera poco, como además hablamos de probabilidades, ondas de probabilidad, esas ondas
pueden interferir unas con otras y se puede utilizar esa interferencia precisamente para reforzar un cálculo y dar más probabilidad a aquel que se busca, al correcto, y eliminar o interferir en aquellas soluciones que son incorrectas. Es complicado quizás de entender, pero da una idea, creo yo, de la complejidad que supone construir estos ordenadores cuánticos, porque tienen que funcionar evidentemente a unas temperaturas muy bajas, cercanas al cero absoluto, tienen que tener sistemas de recogida de datos exquisitamente delicados, cualquier interferencia podría dar un resultado erróneo, es decir, son complicados, muy complicados de Y construir. esto tiene que ver con el descubrimiento de estos investigadores del efecto túnel, de lo que han hecho, ¿no? Y de hecho, en 2019, un equipo dirigido precisamente por uno de los galardonados, por John Martinis, utilizó un procesador cuántico llamado Sycamore, que utilizaba qubits superconductores, de los que hemos estado hablando, y lo enfrentaron a un cálculo que lo que pretendía era demostrar, digamos, lo que llaman la supremacía cuántica, es decir, que esos ordenadores cuánticos son extremadamente más rápidos y más eficientes a la hora de afrontar un problema de grandes dimensiones. Hicieron un cálculo determinado que es muy difícil de hacer con un ordenador convencional, y el ordenador cuántico completó el cálculo en poco más de 3 minutos. En cambio, los mejores superordenadores del mundo, del tipo Summit, de IBM, habrían necesitado miles de años para realizar esa misma tarea. Eso da una idea de las ventajas que puede tener la computación cuántica y la importancia que tiene el desarrollo que han hecho los ganadores del Premio Nobel de 2025. Resumiendo, porque no me quiero extender más, ¿no? Ya llevo bastante tiempo hablando. Lo que tenemos ahora es una conexión real. Hemos conectado el mundo clásico con el mundo cuántico. Nos podemos aprovechar de ese conocimiento. Recordemos que todo existe en sí y lo que descubren los seres humanos es las leyes que rigen todas estas cosas. O sea, el mundo cuántico ha existido de toda la vida, pero fue en 1900 cuando realmente supimos que existía, ¿no? Pues esto ocurre con esto. Y gracias a estos señores, pues tenemos ahora una nueva posibilidad de aprovecharnos de ese conocimiento para desarrollar artilugios que nos pueden hacer la vida mejor, siempre que nos dejen los que dirigen nuestras vidas, claro. Y no les demos demasiados artilugios a ellos para que los utilicen mal. Los podríamos llevar a vivir una temporada con la rata topo, es lo que voy a hablar ahora. Vamos a ver si podemos vivir, si nos dejan. En el caso de que podamos vivir más tiempo, espero que en buenas condiciones, que eso es Sí, importante. efectivamente, bueno, de eso se trata, lo de vivir más tiempo, se trata bueno, el descubrimiento, digamos, la publicación de la que quiero hablar ahora, que es pues una especie de secreto de la longevidad de la rata topo desnuda, que es un animalito pues muy mono. No sé si habéis visto a lo mejor algún documental en la 2 o en National Geographic, tiene documentales, se puede ver el animal en YouTube y te explican algunas cosas de su Yo biología. recuerdo la imagen de esos dos dientes, dos paletas Sí, tiene los enormes. dientes arriba o dientes abajo, que además parece que son independientes, que funcionan como si fueran palillos chinos, estos japoneses para comer la comida japonesa. Entonces, un animal realmente muy interesante. Además, es muy interesante la organización social, porque tiene una organización social prácticamente como la de los insectos sociales. Hay una reina le podemos llamar, que es una hembra que solamente es la que puede reproducirse y alimentar a su prole. Los padres son dos o tres machos que ella elige y a base de básicamente amenaza, en fin, por fuerza, etcétera, impide a las otras hembras que se reproduzca con nadie. O sea, en principio la colonia tiene esa reina que es la que da a la prole, los machos padres y luego el resto de la gente, bueno, de las ratas, son pues obreros o son O soldados, sea, como las hormigas, claro. igual que las hormigas, por ejemplo. Y las termitas. Claro, las termitas. Tienes a los obreros, que lo que hacen los obreros es cavar túneles. Además, te hacen una labor en equipo muy interesante, porque hay uno que, digamos, un poco más senior, que va abriendo camino con sus dientes, va echando la tierra hacia atrás, y detrás hay un equipo de trabajadores que van echando la tierra fuera.
Entonces hay uno que avanza y los demás van echando la tierra afuera. Realmente una labor en equipo muy, muy interesante. ¿Y por qué hacen túneles? Pues hacen túneles para buscar alimento. Están buscando tubérculos, viven ahí en la sabana africana, sobre todo en África del Este. No son terrenos muy fértiles donde viven. Y van buscando tubérculos. Cuando encuentran un tubérculo, no sé exactamente de qué familia, pero no, un tubérculo, tenemos en la cabeza la patata, ¿verdad? No es exactamente, o un rábano o algo parecido. Pues ese tubérculo supone una gran cantidad de alimento para la colonia. La colonia puede tener unos cuantos individuos, pero bueno, tienen un metabolismo lento, no tienen una capacidad, digamos, energética, no necesitan una gran cantidad de energía, y con que encuentren esto, pues ya pueden vivir. Entonces, claro, una rata sola, pues no puede hacer los túneles para encontrar el alimento. Se han tenido que asociar, formar colonias, y esto es lo que les ha permitido sobrevivir. ¿Son colonias muy grandes? Sí, pueden ser colonias yo pienso que de decenas de individuos y luego además los túneles son muy extensos, pueden tener a lo mejor medio kilómetro, 800 metros de túneles. Es decir, ves un agujero por aquí y a lo mejor 800 metros más allá tienes el túnel que se va extendiendo en donde la colonia, claro, van haciendo túneles y van explorando a ver si encuentran, ya digo, los tubérculos que necesitan, ¿no? Pues eso es hacer esos túneles es un gasto de energía, ¿eh? Sí, efectivamente, pero de alguna manera no deben ser lo mismo que correr fuera o estar andando todo el rato fuera, al sol o refrigerarse o lo que sea. Una de las adaptaciones que tienen es que consumen muy poco oxígeno. Precisamente tienen una capacidad muy buena para vivir sin oxígeno, tienen una hemoglobina que también es debido a mutaciones. Ahora voy a hablar de lo que bueno, del hallazgo que se ha encontrado en uno de los genes, pero ya se sabía que el gen de la hemoglobina produce una hemoglobina que es capaz de unir al oxígeno con gran fuerza, más fuerza de lo normal. Y entonces en las situaciones donde hay túneles, donde el oxígeno puede estar disminuido, en esos túneles, pues estos animales son capaces de capturar el oxígeno y de entrar en una especie de estado como de hibernación en donde, bueno, pues gasta muy poco oxígeno hasta que las condiciones vuelven a mejorar, ¿no? En caso de que se queden con condiciones de oxígeno bajas. Y bueno, el misterio de esta especie, aparte de todas estas cosas tan interesantes, es su longevidad. Porque siendo un roedor, que es roedor, vive muchísimo más que los roedores más relacionados con esta especie. Podemos decir que sean la rata o el ratón. Esos animales viven 2 años, 2 años y medio en el laboratorio, es decir, en condiciones sin predadores ni nada. Pero este animal se ha llegado a determinar que puede llegar a vivir hasta 37, 40 años. Es decir, estamos hablando de más de 10 veces, incluso 20 veces, la vida de otros Ajá. roedores. Espero que no se reproduzcan como los ratones, porque entonces llenan la tierra. No, no, evidentemente no, porque ya digo que su metabolismo es bajo y además solo hay una hembra que se reproduce. Fíjate que a lo mejor también es parte de la adaptación. Es decir, vale, yo tengo una hembra reproductora, vivimos mucho tiempo, pero no nos estamos reproduciendo efectivamente como ratones ni como conejos, porque lo tenemos esto controlado, solo una hembra la que se reproduce. Que es curioso eso también, porque ya al margen un poco, esto es también una adaptación, ¿no? El que haya una hembra que de alguna forma domina y que por tanto tiene los genes posiblemente mejores, entre comillas, para la reproducción, es la que también va garantizando que además elige a los machos. Las abejas hacen prácticamente lo mismo, ¿eh? Las abejas, cuando tienen que reproducirse, no hacen el vuelo nupcial, se van para arriba, los zánganos intentan llegar a la altura de la hembra y solo el que consigue llegar es el que puede fecundar a la hembra. Entonces las hembras están seleccionando digamos, la capacidad de física, si quieres, de los zánganos. Y por supuesto las hembras tienen también, es la reina que ha vencido a otras en pelea, etcétera, tiene una capacidad física, es decir, mantenemos la capacidad genética, la calidad genética de la colonia. Y estas colonias de ratas también pueden tener este tipo de mecanismo, ¿no? Bueno, la longevidad es elevadísima de estos ratones, ¿no? O sea, estas ratas que son, ya digo, excepcionales por este motivo y, bueno, ha habido una investigación de un equipo chino y americano que ha intentado averiguar cuál es la razón o al menos alguna razón, que pueda explicar por qué tienen esta longevidad tan elevada. ¿Y qué es lo que han encontrado? Lo que han encontrado es que hay un gen que es un gen, a mí me parece súper interesante, que se llama el gen CGAS,
CGAS son las iniciales del nombre del gen en inglés, pero lo importante es qué hace el gen, ¿no? El gen está en, a ver, está en la mosca, está en la rata, los ratones, los humanos, los mamíferos en general. O sea, todos tenemos ese gen. Sí, sí, nosotros tenemos el gen. Lo que no tenemos es la misma variante. Ahora hablaremos. Entonces, este gen, la variante que tenemos, es un gen que va a producir una proteína que sirve como sensora de ADN extraño. Cuando entra un virus de ADN, obviamente, bacterias, etcétera, que puedan de alguna forma dejar liberar ADN en el citoplasma de la célula. Ese ADN no tiene que estar en el citoplasma. El ADN en el citoplasma viene de un parásito invasor, porque nuestro ADN está en el núcleo y no sale normalmente fuera. Bueno, pero hay un ADN mitocondrial que tenemos, que también es ADN, pero está fuera del núcleo. Sí, pero están dentro de las mitocondrias, no en el citoplasma. No, no está en el citoplasma. El citoplasma sería como la solución de proteínas y cosas que está en, digamos, entre los órganos. La mitocondria tiene su ADN dentro de dos bicapas lipídicas, no, no solamente una, dos. O sea, está aislado Está aislado. O sea, del... no, no puede entrar la proteína a la mitocondria y tampoco puede entrar normalmente al núcleo donde están los cromosomas. Ese sería nuestro gen. O sea, nuestro, el de los chimpancés, ratones. Lo que hace entonces el gen es detectar ADN extraño y con las moléculas de ese ADN, de hecho con dos de los nucleótidos, la guanina y la adenina, realiza una reacción química y produce una nueva sustancia que no estaba antes. Solamente se puede producir si hay ADN, es decir, químicamente si no hay ADN eso no se va a producir. Pero esa sustancia sirve como una señal, como un gatillo, una sustancia química que desencadena la actividad de otras proteínas que están en el citoplasma que van a viajar al núcleo y van a poner en marcha genes de defensa, que sean sobre todo los interferones. Los interferones son muy importantes en la defensa contra los virus, van a poner a la célula en un metabolismo diferente, van a evitar o ralentizar la síntesis de las proteínas, porque claro, los virus si te infectan es para reproducirse, generar más proteínas y generar más partículas víricas. Si bajo la síntesis de proteínas, disminuyo la velocidad, pues de alguna forma estoy comprometiendo que el virus se reproduzca. Es decir, no me quiero morir yo, pero no quiero que mi maquinaria de síntesis de proteínas se utilice para el virus, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hacen los interferones. La otra que hacen son secretados, pueden ser detectados por las células vecinas, no infectadas, pero las células vecinas que todavía no han sido infectadas por el virus saben que una de sus vecinas sí lo ha sido. Entonces se preparan, al detectar ese interferón, se preparan para que si el virus viene, lo encuentre todo mucho más difícil. Es decir, la célula ya no va a ser permisiva, va a ponerse en un modo, digamos, en donde el virus lo va a tener más complicado para reproducirse. Bueno, esto es lo que hace el CGAS normal, el gen normalito que tenemos nosotros. Sí, pero hay una cosa, me dices que detecta el ADN extraño, pero hay virus de ARN, eso no. Sí, en este caso estos son detectados por otro Eso mecanismo. será otra historia, Hay ¿no? otros receptores, Ujú. los receptores TOL. Alguna vez creo que incluso hablamos de ellos en los programas de inmunología que hace ya unos años que hicimos con la pandemia, que hicimos una serie de hablando con científicos. Son otra manera de detectar el ARN. El ADN tiene su manera, digamos, sus mecanismos específicos, porque ADN y ARN aunque parece que son iguales, pues tienen sus particularidades y tienen que ser detectados de otra manera, ¿no? Bueno, entonces, la rata, lo que se han hecho con esta rata topo ha sido pues, identificar genes, han encontrado uno, que es el CGAS, han analizado si este gen pues era igual que los demás. No vamos a entrar en los detalles, pero cuando han hecho los análisis han encontrado que no, que la secuencia de este gen genera cuatro mutaciones, cuatro cambios en la proteína que es la que actúa como enzima para detectar el ADN. Resulta que esos cuatro cambios que están en la parte del terminal de la proteína, la parte de la cola, digamos, de la proteína, lo que hacen es cambiarle las propiedades. Le cambian las propiedades de tal manera que primero no reacciona tan fuertemente frente al ADN extraño, es decir, no va a dar una respuesta inflamatoria tan potente, por tanto tenemos menos inflamación, que también está asociada al envejecimiento, y luego esa proteína ahora, con esas cuatro mutaciones, es capaz de ir al núcleo, que la otra no, y en el núcleo se va a asociar al ADN y va a participar en los mecanismos de reparación del ADN que siempre se está rompiendo. A ver, para que entendamos esto, en nuestras células podemos tener casi 2 metros de ADN,
que solo tiene 2 nanómetros de anchura. Es decir, es mil millones de veces más fino, prácticamente, que lo que es de largo. Y eso tiene que estar totalmente empaquetado, perfectamente, en fin, organizado. Además, la información tiene que ser accesible. Y claro, esa hebra finísima se rompe. Se puede romper por una hebra, una de las hebras se rompe. Bueno, puede haber enzimas que lo peguen, la unan. Ahí no se ha perdido información, pero si las dos hebras se rompen, el cromosoma se rompe en dos. Entonces eso puede tener pues que un gen se ha partido por la mitad, es decir, realmente hay que coger esos cromosomas y unirlos, ¿no? Esa es la reparación que a veces se llama la reparación homóloga, porque utilizamos la información del otro cromosoma que esperemos que no se haya roto por el mismo sitio. Entonces utilizamos la información de uno para generar la información que se ha podido perder en el otro, y hay un mecanismo de reparación homóloga en el que en este roedor esta proteína CEGAS interviene y favorece la reparación del ADN en la ruptura de las dos hebras, como digo, cuando se rompen las dos. Entonces, mantener la integridad del ADN, claro, esto es fundamental. Y ahora veremos, bueno, qué experimentos han hecho para comprobar que realmente la función de este CEGAS es, en parte, la que alarga la vida de estos roedores, ¿no? O sea, al final la vida es más larga o más corta según nuestro ADN conserve las condiciones o se haya deteriorado, ¿no? Efectivamente, es que vamos a ver, las células y los organismos funcionan accediendo continuamente a la información que tienen las células. Esto no es como yo tengo el manual de instrucciones, ¿no? Me llega la tele a mi casa y pongo manual de instrucciones, me lo leo, hay que enchufar aquí, la antena va allá, lo que sea, el adaptador X, y ya me guardo el manual de instrucciones y luego yo pongo a la tele, bueno, el manual de instrucciones ahí está y no me hace falta para que la tele funcione. Eso no funciona así en las células. El manual de instrucciones, la información que está en el manual de instrucciones que podemos asimilar al ADN, tiene que ser accedida todo el tiempo por la célula. Es decir, es como si la televisión tuviera ella misma que leer su manual de instrucciones para funcionar. Vale, yo le doy al botón, pero si el manual de instrucciones no tiene la información adecuada, la tele no funciona. Y resulta que nuestro ADN es mucho más inestable que la información que hay en un manual de instrucciones. Porque un manual de instrucciones tiene su tinta, o bueno, un PDF en la televisión, en el ordenador, que eso no cambia, Sí, no, no pierde hojas. no se No. degrada. Pero en el ADN sí. En el ADN resulta que las páginas se pueden romper, las letras cambian, las AES pueden cambiar por ES o las OS por IS. Y cuando voy a leerlo, si no lo he reparado, resulta que la información no la entiendo. Y la televisión dejaría de funcionar. Entonces eso se está pasando a nuestras células todo el rato. Todo el rato, porque como digo, tenemos miles de millones de letras y en una hebra finísima de ADN, ¿no? Entonces, bueno, esta variante de este gen, el CGAS este de la rata, para comprobar que realmente tiene que ver con, primero, la integridad del ADN y segundo, con la longevidad, lo que hacen es, cogen células de la rata topo, las ponen en cultivo y les quitan este gen, se lo eliminan. Entonces, este gen en principio era el que estaba implicado en la detección de ADN extraño. No tendría por qué impactar en digamos, en los errores del ADN, pero lo que ven es que sí. Cuando le quitan este gen a las células de la rata topo, el ADN acumula errores a una velocidad muchísimo mayor que cuando este gen está, cuando la proteína, por tanto, está siendo producida. No contentos con eso, quitan el gen de la rata topo a las células de la rata topo, bueno, las manipulan para quitarle el gen y se lo ponen a moscas Drosophila, la mosca de la fruta típica en fin, modelo típico de investigación en los laboratorios de genética y de biología molecular de todo el mundo. Pues estas moscas viven más. Es decir, son capaces de alargar la longevidad de las moscas, que solo viven 9 o 10 días, ¿eh? Las moscas viven muchísimo menos, pero con este gen son capaces de vivir más porque su ADN, que ya solo en esos 10 días ya se degrada, pues se degrada menos y eso alarga la longevidad de la ¿Y mosca. alargan mucho la vida de la mosca o no se ha No lo cuantificado? sé, no, mucho no, porque claro, la mosca no tiene todos los demás mecanismos de alargar la vida que puede tener la rata, ¿no? No vamos a poner ahora moscas que vivan 30 años. Eso desde luego no puede alargarla 2, 3 días, pero claro, si una mosca vive 10 días, vamos a poner, si la alargas 3 días es un 30%. Es decir, estamos alargando una persona que viviera 100 años, que viviría 130. Eso en las personas podría ser incluso mayor, porque claro, si somos capaces de averiguar qué mecanismos son los que están todos coordinados, porque este es uno, este es un mecanismo, el de este gen, pero debe haber más. Por ejemplo, el del oxígeno, el de la hemoglobina, el del metabolismo que es más bajo, porque claro, el metabolismo genera radicales
oxidativos. Y esos radicales oxidativos generan daño. Y vale, tengo un mecanismo para reparar, pero si tengo mucho daño, el mecanismo puede estar sobrepasado. Con lo cual tengo que tener todo coordinado, como todo en la vida, ¿no? O sea, un equilibrio en donde tengo menos equilibrio, o sea, menos metabolismo, un metabolismo más bajo y un mecanismo de reparación mayor. Pero bueno, esto como todo, esto no es eterno. Podemos utilizarlo, podemos manipularnos incluso genéticamente los humanos, podríamos cambiar nuestro genoma para poner el cegas de la rata topo esta y hacernos más ratas de lo que algunos ya son, porque realmente hay algunos que ya llevan una buena cantidad de genoma de rata por ahí. Podríamos hacer eso. Podríamos intentar encontrar los genes que tienen que ver con el metabolismo y cambiarlo, pero esto no va a ser eterno. No va a ser eterno porque es imposible parar todos los daños de todas las células, por muy bien que tengamos el mecanismo de reparador, siempre va a haber algunas células que en donde este mecanismo va a fallar, se van a ir acumulando los errores en un hígado, en el riñón, en donde sea, y vamos a tener un fallo, o los errores van a generar cáncer. Es decir, aquí tenemos dos maneras de morir, que nos van a matar como organismo. Una, los órganos van degenerando y pierden sus funciones. Con lo cual, al final, si un hígado, un órgano vital, el hígado, riñón, pierde su función, el cerebro también la puede perder, aunque hay algunos que tampoco se van a enterar mucho cuando la pierda, pero bueno, eso ya es otra cuestión. En cualquier caso, el órgano pierde la función y te mueres. La otra es que tengas un cáncer, es decir, que las células por la mutación, por el daño, lo que hacen es entrar en la eterna juventud. La eterna juventud me reproduzco alegremente, pero al reproducirme sin obedecer las leyes, digamos, del resto de las células, interfiero con la función de las células normales del órgano y también hago que el órgano deje de funcionar. O sea, eso es lo que acaba por pasar. Con lo cual, al final la muerte sobreviene. Entonces, ¿podemos alargar la vida? Sí. Vida eterna. Esto de que no me voy a morir nunca, que me voy a morir solo si quiero yo, ¿no? Como hay algunos por ahí que dicen. Yo creo que esto, ya lo he dicho en algún otro programa, esto me parece que es virtualmente imposible. Es decir, no sé cuánto se podría alargar la vida, ¿no? Y luego además hay que alargar también las ganas de vivir, porque eso es otra cosa que hay que alargar. Sí, Es son decir, muchos me factores. alarga la vida, pero también tendremos que alargarnos en la motivación de hacer cosas, de estar aquí, no sé, de ayudar a los demás o de hacer alguna cosa que me motive a vivir. Porque si no, la vida se puede hacer extremadamente larga, de manera literal. Así que bueno, hay una serie de problemas. Pero bueno, en cualquier caso, la ciencia avanza, tenemos un nuevo gen con unas variantes que sabemos dónde están, que sabremos hacer. Es decir, ahora mismo seríamos capaces de, con nuestro gen humano, generar esas variantes en el nuestro y posiblemente eso podría alargar ya en parte la longevidad. Pero bueno, estamos con las barreras éticas que me parecen fenomenal para evitar este tipo de experimentos a la ligera con seres humanos, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta también que estos experimentos serían con recién nacidos. Es decir, a mí no me pueden cambiar todos los genes de todas mis células ahora. Si estamos hablando de cambiar los genes, es decir, los que estamos aquí ya, lamento decirlo, pero ya no hay mucho que hacer. Ahora, lo que sí que se puede hacer es con los que vienen en siguientes generaciones, sí, efectivamente se puede modificar el genoma y a lo mejor nuevas generaciones les podemos alargar la vida, pero será a esas generaciones. Como las moscas, ¿no? De los experimentos que acabo de decir, que son evidentemente moscas modificadas genéticamente, pero no recién nacidas, es decir, las que nacen del huevo modificado, ¿no? Entonces esto podría pasar con la especie humana en el futuro, no sé, en los futuros siglos, de aquí al final del siglo o el siglo que viene, no lo sé, la locura humana de las siguientes generaciones no sé hasta dónde va a llegar. Habría que intentar parar algunas cosas que antes de todo esto, el calentamiento global es un problema y una serie de cosas que habría que dedicarse a controlar y bueno, en fin, a intentar solucionar, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que quiere ser eterna y fíjate la conversación que tuvieron Putin y el chino este, el Xi Jinping o como se llame, que estaban hablando de que se iba a conseguir alargar la vida y, o sea, me imagino que estaban pensando en ellos mismos, claro, pero Bueno, no, o sea, ellos, pues ellos nada. ya no, creo que ya no hay Ya, posibilidad. ya, no. Ellos no sé si lo saben, pero ellos ya. Muy bien, muy interesante. Pues bueno, ahí queda. Hemos hablado de mundo cuántico, del mundo clásico, de envejecimiento. Son temas que creo que les habrá interesado a todos los que nos escuchan.
Espero que sí. Nosotros volveremos dentro de un par de semanas para seguir con esta ciencia fresca. Qué fresca es, porque la noticia que tú has contado acaban de dar el premio Nobel y la que he contado yo creo que se publica hoy. Es decir, ahora cuando estamos grabando, cuando escuchen obviamente el programa ya se habrá publicado, pero es un avance de la noticia, o sea, que realmente es recién salida del laboratorio, literalmente, o al menos de la imprenta de la publicación. O sea, está realmente muy fresca la Eso ciencia. es. Y antes de despedirnos, pues dar las gracias a todos los que nos apoyan, porque sin esos apoyos esto no sería posible. Muy bien. Hasta el próximo programa. Buena ciencia a todo el mundo y muchas gracias, Jorge, y a todos los que nos escuchan. Gracias a ti, Ángel. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.